Hola, esto es BBVA Acentos. 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 Un podcast de BBVA. Acentos. Acentos. Hola, un saludo muy cordial a todos los oyentes de Acentos. Los saluda desde Perú Nelson Alvarado en este nuevo episodio. Recuerden que Acentos es un espacio para escuchar a los analistas de los diferentes equipos de BBVA Research a nivel Latinoamérica que nos comparten su visión respecto a la evolución de la economía, tanto a nivel nacional como internacional. En esta oportunidad nos acompaña Francisco Gripa, economista principal para Perú de BBVA Research, quien nos compartirá las cifras más actualizadas para la economía peruana en este segundo semestre 2025 y las previsiones para el próximo año 2026. Todo ello en base al recientemente lanzado informe Situación Perú, así que le damos rápidamente la bienvenida a Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido a Acentos. Hola Nelson, encantado de estar aquí una vez más contigo, con tus oyentes y listo para resolver con gusto las consultas que tengas sobre la economía peruana y el informe que publicamos hace pocos días. Exactamente, Francisco. Como bien lo señalas, hace pocos días se presentó el informe Situación Perú ante la prensa peruana y vemos que se ha decidido mantener la perspectiva de crecimiento de la economía peruana para 2025 en 3,1%. En ese sentido, me gustaría preguntarte qué factores sustentan esta proyección y cómo han cambiado estos factores en los últimos meses y nos han dado el resultado actual. Sí, estamos previendo un crecimiento de 3,1% en 2025, Nelson. Detrás de esta proyección hay varios factores que la sustentan. En primer lugar, el entorno internacional no es el mejor, como sabemos. Hay tensiones comerciales, los socios de Estados Unidos están enfrentando aranceles y eso incluye a Perú. ¿Qué implican estos aranceles para el crecimiento de la economía peruana? Hay impactos directos e indirectos. Empecemos por los primeros. Actualmente el arancel promedio que le impone Estados Unidos a las importaciones desde Perú es cercano al 10%. Era casi cero hasta marzo, entonces ha aumentado. Seguramente este arancel se va a mantener en adelante, va a afectar a la economía peruana. El impacto directo probablemente va a ser digerible a nivel macroeconómico. Pero algunas actividades productivas que tienen a Estados Unidos como un mercado importante seguramente les va a afectar más. Y me refiero aquí en particular a las agroexportaciones o a los textiles. En el caso de los impactos indirectos sobre el crecimiento de Perú, este se da porque los aranceles van a afectar negativamente al crecimiento del resto del mundo. El resto del mundo va a vender menos en el mercado norteamericano y además la incertidumbre sobre lo que va a ocurrir en adelante inhibe el gasto, sobre todo el de inversión. Entonces, en ese contexto, China va a crecer menos porque va a ser uno de los países a los que Estados Unidos le va a imponer un arancel más alto. Si el año pasado China creció 5%, alrededor del 5%, este año crecerá algunas décimas menos. El mismo Estados Unidos va a crecer menos en 2025, su economía se expandió cerca de 3% el año pasado y para este prevemos que lo hará a una tasa por debajo del 2%. Los precios en Estados Unidos van a subir, eso va a afectar al consumidor, al gasto que realiza el consumidor y si hay más inflación, es natural prever que las tasas de interés se van a mantener altas por más tiempo. Con estas dos economías perdiendo dinamismo, este año, siendo dos de los principales socios comerciales de Perú, pues nuestro país va a terminar impactado negativamente en 2025. Todo eso lo hemos incorporado en la proyección. Pero también hay algunas cosas positivas por el lado extra. A pesar de todo lo que he escrito, los términos de intercambio de Perú, es decir, la diferencia entre los precios de los productos que Perú exporta y los precios de los productos que el país importa, estos términos de intercambio están en niveles muy altos, los más altos históricamente. Los precios del cobre y del oro, por ejemplo, que son productos que el país exporta, se mantienen en niveles elevados. Eso favorece a la balanza comercial, que mes a mes viene rompiendo récords, y eso es positivo para la economía de Perú. Ya pasando al ámbito local, y vamos rápido aquí. La confianza empresarial es en máximos de los últimos 5 años. Eso va a seguir apoyando el gasto que realiza el sector privado. Lo hemos incorporado en la proyección. Tenemos elecciones en el 26.
seguramente van a generar ruido, cautela en las decisiones de gasto desde unos meses antes, seguramente desde los últimos de este año. Y finalmente hemos considerado que este año se va a iniciar la construcción de minas cupríferas relativamente grandes. Hemos puesto todos estos ingredientes, digamos, dentro de la licuadora, prendimos la licuadora y lo que finalmente obtuvimos cuando la apagamos fue una proyección de crecimiento para el 25 de 3,1%. Perfecto, Francisco, una explicación muy clara. ¿Y crees que estos factores, tanto internos como externos, puedan tener algún impacto también en este segundo semestre del año? Porque han hecho, digamos, una proyección de todo el año 3,1, pero ¿qué posibles riesgos están observando o qué están viendo? Has hablado de las elecciones, que de repente empiezan a calentarse, como se dice aquí, los últimos 2 meses de este año, y cómo están viendo el año 2026 también. Sí, para la primera mitad del año tenemos estimado un crecimiento en torno a 3,5%. Eso está en términos interanuales. Y luego para la segunda mitad del año prevemos que habrá una moderación y que la economía peruana crecerá entre 2,5% y 3%. Ahora, ¿por qué estimamos que el crecimiento será menor en la segunda mitad del año? Si bien es cierto que en el segundo semestre se va a iniciar la construcción de minas cupríferas relativamente grandes, como comentaba antes, también es cierto, primero, que la base de comparación interanual es más exigente. Para poner un ejemplo, ¿no? En el segundo semestre de 2024, del año pasado, la producción agrícola, la que está más orientada al mercado externo, tuvo un aumento importante y va a ser difícil que repitamos eso este año. Segundo, porque va a ser más sensible el impacto negativo, directo e indirecto, de las tensiones comerciales a nivel global, que describía antes. Y finalmente, porque hacia fines de año va a ser más sensible, o cada vez más visible, digamos, la incertidumbre relacionada con el proceso electoral. ¿Cómo vemos el crecimiento en el 26? En la primera mitad del 26 vamos a seguir con el tema electoral. Eso seguramente va a afectar el gasto que realizan empresas y familias. Es natural. Y tomando eso en cuenta, entonces, prevemos que el crecimiento será menor, que en el 25 lo tenemos en torno a 2,7%. Ahora, Francisco, hablemos del tipo de cambio. En los últimos días se está hablando mucho del comportamiento del dólar y vemos que está bajando en relación al sol, que el sol se está volviendo una moneda más fuerte y es posible que muchas personas tengan también la tentación de empezar a comprar dólares debido al bajo precio. ¿Cómo están viendo ustedes en BBVA Research el tipo de cambio de aquí a fin de año? Creo que hay 3 factores dentro de los más importantes que van a definir el comportamiento del tipo de cambio en los próximos meses. En primer lugar, los altos términos de intercambio le van a seguir dando apoyo al sol peruano. En segundo lugar, están las tensiones comerciales a nivel global y las implicancias que estas puedan tener. Van a condicionar seguramente las decisiones de política monetaria en Estados Unidos. Como la política arancelaria de Estados Unidos viene siendo errática, es probable que este factor le imprima volatilidad entonces al mercado cambiario local en los próximos meses. Y por último, un tercer elemento también importante es el tema electoral. Es usual que al aproximarse las elecciones se tomen posiciones más defensivas en el mercado cambiario. Tendemos a comprar algunos dólares para cubrirnos de lo que pueda pasar. Eso aplica para nosotros y también aplica para los operadores del mercado. Al aumentar la demanda de dólares, aumenta su precio, es decir, sube el tipo de cambio. Lo vemos cerrando 2025 como promedio diario para diciembre en un rango entre 3,65 y 3,75 soles por dólar. Otro tema que genera mucho interés es la inflación. Y en el informe de Situación Perú se señala que la inflación estará cómodamente dentro del rango meta. ¿Qué factores crees que están ayudando en estos momentos a mantenerla así? ¿Y qué implica para la política monetaria del Banco Central de Reserva? Creemos que la inflación se va a mantener bajo control en adelante. Actualmente se ubica en 1,7%. Como sabemos, el rango meta del Banco Central de Perú va de 1 a 3%. Y es en ese sentido que el informe que hemos publicado, Situación Perú, señala que la inflación está cómodamente dentro de ese rango. La economía peruana se ubica en este momento en torno a su nivel potencial, para simplificarlo, para ponerlo en sencillo. La demanda en este momento no excede a la producción que puede sostener el país. Y eso se refleja en una inflación que está acorde con el rango meta. No hay presiones sobre precios por este lado. Además de eso, las condiciones del clima son relativamente normales a nivel agregado y las entidades especializadas pronostican que eso va a seguir así. Y a eso le sumamos que las expectativas sobre la inflación
que habrá en el futuro también son coherentes con el rango meta. Entonces, lo que quiero decir es que son varios los factores que explican por qué la inflación está donde está. Y prevemos que en el tercer trimestre la inflación como promedio mensual va a mantenerse entre 1,5% y 2%, y que en el cuarto trimestre del año, el último de este año, sube un poquito, porque la base de comparación interanual es baja, y que cerraría 2025 en 2,2%. No hay preocupaciones por este lado. Entonces, con la inflación controlada y con la actividad económica alrededor de su nivel potencial, ya pasando a la política monetaria, la tasa de interés de política monetaria debería ubicarse en un nivel consistente con ese escenario, que sea coherente, que todo cierre. En BBVA Research estimamos que ese nivel en neutral está en términos nominales, medido en términos nominales, está en 4,5%. La tasa de interés ya está en ese nivel y es por eso que prevemos que en los próximos meses se va a quedar ahí. Entonces, en conclusión, inflación controlada, tasa de política monetaria estable, ese es el escenario más probable que tenemos en los siguientes meses. Hemos hablado del crecimiento, todo parece estar bien, tipo de cambio sin alertas sensibles, tema de inflación tampoco, tasa del Banco Central en orden. ¿Hay algún aspecto macroeconómico al que deberíamos de prestarle mayor atención? Sí, nos preocupa la parte fiscal. No por cómo está ahora, sino hacia dónde parece que se está encaminando. El déficit fiscal está disminuyendo, la deuda pública bruta es relativamente baja, ambos siguen estando entre los más bajos de la región. Repito, no nos preocupa cómo está la situación fiscal en este momento. Pero sí se vienen discutiendo medidas que reducen ingresos o que buscan reducir ingresos o que aumentan gasto, ¿no?, en los próximos años, y eso sí presionaría las finanzas públicas en adelante. No vemos un consenso político para ordenar esas iniciativas. No vemos un consenso para que avancen solo en la medida en que la caja fiscal pueda sostenerlas. Entonces, en nuestras previsiones tenemos un déficit fiscal para este año de 2,7% del PIB y de 2,5% en adelante. Con eso, la deuda pública se va a incrementar en los próximos años, pero igual va a seguir siendo relativamente baja. Sin embargo, si estas iniciativas que mencionaba prosperan de manera desordenada, entonces la situación sí podría complicarse más adelante. Esa es la preocupación que tenemos. Excelente, Francisco. Muchas gracias por tus comentarios, realmente muy, muy valiosos. En resumen, podemos decir que son buenas noticias para la economía peruana. Ojalá se mantenga así en este segundo semestre y, por supuesto, en el 2026. Gracias, Francisco, por tu participación. Muchas gracias a ti, Nelson, por la invitación. Encantado de participar en Acentos y de haber conversado contigo una vez más en este espacio y, por supuesto, a la espera de una próxima oportunidad. Excelente, y nosotros también nos despedimos rápidamente de nuestros amigos oyentes, agradeciéndoles su sintonía. Y si les gustó este podcast y les interesa la economía peruana y latinoamericana, los invitamos a suscribirse y recomendar Acentos en su plataforma de podcast preferida, así como en sus redes sociales. Nos estamos escuchando pronto. Que estén muy bien. Chau, chau. Sigue Acentos en las principales plataformas y a BBVA en redes sociales. Acentos. ¿Avanzamos?